Filipenses capítulo número 4. El día de hoy vamos a ver nuestra tercera resolución para este 2024. Pablo en esta carta, como hemos estado estudiando, ha seguido una ruta para animar a los filipenses a que ellos permanezcan firmes en la fe. Platicábamos que en el capítulo 1, él ya pidió que imitaran y confiaran en Cristo Jesús. En el capítulo número 2 ya describió quién es el Señor Jesús y que Él es digno de toda confianza. Y en el capítulo número 3, Pablo usa su vida como un ejemplo de que sí se puede confiar en Cristo Jesús y sí se puede vivir la vida cristiana. En este capítulo número 4, ahora Él los está animando a que permanezcan firmes. Sabe que las cosas se están poniendo difíciles y algunos miembros de la iglesia están flaqueando. Pablo les dice en este capítulo 4 que a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, se puede vivir con gozo siempre. Y ese precisamente es el pensamiento que estamos siguiendo en esta clase. Como Pablo, nosotros también queremos vivir con gozo siempre y queremos saber cómo hacerle. Por eso seguimos el patrón que Pablo estableció en esta carta y aprendimos, como ven ustedes en la parte de atrás de sus hojitas, que el primer paso es buscar ese gozo en el Señor. Lo aprendimos en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. También Pablo enseguida nos da el segundo paso y lo aprendimos y dice que debemos de confiar en el Señor siempre. Dice el versículo 5, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la semana pasada vimos cómo dar ese segundo paso. El siguiente paso que vamos a aprender el día de hoy es que debemos de tener la mente de Cristo. Debemos de pensar como Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer si queremos vivir con un gozo siempre. Para vivir gozosos no hay que afanarse, hay que descansar en el Señor. Pero ¿cómo sucede esto en la práctica? ¿Qué debo de hacer? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Se tienen que dar dos pasos muy importantes. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Hay que dar dos pasos. Filipenses 4:8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Para vivir gozosos siempre, no sabemos lo que nos espera este 2024, pero si queremos vivir realmente gozosos y poder descansar en Dios, debemos de pensar como Cristo. Muchas personas es lo que nombran tener la mente de Cristo, actuar como el Señor Jesucristo. Pero no se queda ahí la cosa, nos dice en esto, pensad. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo número 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Lo siguiente que debemos de hacer nosotros para vivir gozosos, descansar en el Señor, debemos de disciplinar nuestra conducta. Disciplinarnos. Eso es lo segundo que debemos de hacer. Y esto tiene mucha lógica, no se requiere mucha ciencia para ver que es verdad. Lo que pensamos se va a ver reflejado en nuestra conducta. Lo que pensamos nos va a impulsar a actuar. Lo que tengamos en la mente, lo cual es interno, va a reflejar una acción externa. Al respecto,
el teólogo Jonathan Edwards expresa lo siguiente, y ahí lo tienen en azul en sus hojitas. Las ideas e imágenes en la mente de los hombres son los poderes invisibles que le gobiernan constantemente. Tú eres el resultado de lo que piensas. Tú vives de acuerdo a lo que piensas. Lo que pensamos es muy importante para vivir con paz, con gozo, no afanados. Por ejemplo, cuando pensamos en un ser amado que durmió en el Señor y somos creyentes, cuando pensamos en Él, podemos descansar que algún día lo volveremos a ver. Pero una persona que no tenga la mente de Cristo va a vivir con tristeza, afanado y preocupado. Pero si yo sé y está en mi mente que ese ser amado durmió en el Señor, yo voy a poder seguir adelante. Es la misma situación, pero dos respuestas diferentes. Cuando alguien pasa por una dificultad, si tenemos la mente de Cristo, si pensamos cristianamente, estaremos tranquilos y podremos enfrentar esa circunstancia porque sabemos que Dios nos está ayudando a madurar, que detrás está Dios orquestando todo porque nos está moldeando a la imagen de Cristo. Pero la persona que no tenga esa mente se va a derrumbar y va a ser muy difícil que se levante. Es muy importante lo que pensamos y tenemos que llevarlo a la práctica para poder vivir con gozo en toda circunstancia y en todo tiempo. Si es de que vamos a ver lo primero, la orden. Esto lo vamos a romper, a partir en pedacitos, y lo primero que vamos a ver es la orden. ¿Cuál es la orden? Piensa. Y no tires el borrador. Piensa. Eso parece muy simple, pero mira lo que dice Pablo. Por lo demás, Pablo indica que está llegando al clímax de su carta, al punto más alto, está agarrando todo lo que ha dicho anteriormente. Por eso dice, por lo demás, hermanos, aquí le habla a personas que tienen una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Algunas versiones de la Biblia dicen finalmente, es decir, llegamos al punto máximo. La iglesia de Filipos no tenía gozo porque no estaba pensando correctamente. Tenía su mente ocupada en cosas que son erróneas. Algunos habían puesto su mirada en su dolor en lugar de ponerla en el plan del Señor para su vida. Miren lo que dice Filipenses 3:1. ¿Cómo estás? Adelante, Javier. Miren lo que dice, cómo algunos habían perdido el enfoque en su mente. Allá atrás, hermano José, va a entrar Javier y creo que viene con su papá. ¿Le pudieran ayudar, por favor? Miren, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué sucede? Habían perdido el enfoque y Pablo les tiene que repetir para que se vuelvan a enfocar. Algunos, en lugar de pensar bíblicamente, estaban prestando oídos a doctrinas falsas en lugar de doctrinas bíblicas. Eso obviamente estaban teniendo en su mente. Miren lo que dice Filipenses 3:2, el siguiente versículo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque estaban escuchando doctrinas que no eran bíblicas. Miren el versículo 17 de ese mismo capítulo. Eso es lo que estaban metiendo en su mente, por eso no podían vivir con gozo, por eso algunos estaban a punto de apartarse de los caminos de Dios. Pero también había otros que estaban imitando
a personas con un mal testimonio. Y estas personas les estaban afectando. Eso es lo que estaban metiendo en su mente. Miren Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, en lugar de andar imitando a otras personas. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sigan ejemplos cristianos, no sigan ejemplos que van en contra de la palabra de Dios. Miren el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que ellos estaban metiendo a la mente. No solo eso, miren Filipenses 4:2. ¿Qué más estaba en la mente de esta iglesia? Estaban pensando en ellos mismos, en lugar de enfocarse en el Señor. Y aquí se nos da un ejemplo. Dice Pablo, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Te das cuenta? Lo que pensamos se ve reflejado en cómo actuamos. Esto explica la razón de la falta del gozo en su vida. En su mente no estaba el Señor, estaban desenfocados, le estaban metiendo a la mente cosas que no les estaban ayudando. No estaban pensando y viviendo de acuerdo a las Escrituras. Y eso se veía reflejado en su vida. Dice el versículo 8, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, en esto, pensad. Pablo está impulsando a la iglesia de Filipos a pensar, pero pensar bíblicamente. Por lo demás, es decir, recolecta toda la información. Por lo demás, hermanos, en esto pensad, úsala bíblicamente. Vívela, que cambie tu forma de actuar. En nuestros días, aunque ustedes no lo crean, las personas no son dirigidas por su mente, las personas no están pensando. Tristemente, las personas son dirigidas por muchas cosas en lugar de su mente. ¿Por qué cosas son dirigidas? Por ejemplo, ¿mande? Emociones, por ejemplo, sentimientos. En lugar de pensar, las personas le hacen caso a sus sentimientos, instintos, impulsos, pero no están pensando. Por ejemplo, no siento leer la Biblia. ¿Y qué hacen? No la leen. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No importa que sientas o no sientas, lee tu Biblia. No, pues es que no siento congregarme y no voy a ir a la iglesia. Sí, el demonio Satanás agarra a las personas en las mañanas y no los deja venir a la iglesia. ¿Se han oído hablar de ese demonio Satanás, verdad? Sí, es el que controla todas las sábanas y agarra a los creyentes y no los deja ir a la iglesia. No siento, ¿sabes? Pues me siento una mujer. Aunque el ginecólogo, la biología y la anatomía digan otra cosa, ¿y sabes qué? Soy mujer. ¿Se fijan? Los sentimientos es lo que están dictando lo que ellos actúan y no están pensando. Pablo dice, piensen, agarren toda la doctrina y úsenla. Otra cosa es lo que se llama pragmatismo. El pastor Chan se está sacando palabras domingueras y yo no me voy a dejar, ¿eh? Pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Tan simple como esto. Si funciona, lo hago. Y no importa todo lo demás. Si funciona, lo hago. Por ejemplo, para evitar dificultades y vivir en paz, me conduzco de esta manera. Como funciona,
lo hago aunque no es bíblico. Bueno, para traer gente a la iglesia, pues les enseño algo más que la Biblia. 2, 3 versículos y los lleno de otras cosas atractivas, porque eso funciona. Y vienen a la iglesia, está llena y la gente está contenta. Si funciona, lo hago. Eso es ser pragmático. Eso no es pensar, no es tener la mente de Cristo. Otra cosa que también es muy peligrosa es tradiciones. ¿Y cómo son fuertes? ¿Por qué lo haces? Bueno, porque así lo hemos hecho siempre. ¿Por qué voy a cambiar? Oye, pero no es bíblico. Pero así le hemos hecho por muchos años. No podemos cambiar. Eso no es pensar, simplemente lo hago. Por eso Pablo le dice a los de la iglesia, piensen. Y lo que decía el hermano, instintos. No pensamos y luego reaccionamos. Me sacan la lengua y ¿qué es lo que hago? Se la regreso. ¿Qué traes? No pensamos. Es el instinto que está en nosotros. Pero Pablo dice, mira, detente, agarra todo lo que has aprendido, piensa y actúa. Parecería muy simple. Pablo dice, ¿sabes? Debemos de pensar bíblicamente por encima de nuestros sentimientos, el pragmatismo, las tradiciones y los instintos. Nosotros podemos pensar. Debemos de tener la mente de Cristo para vivir correctamente y gozarnos, vivir con paz y tranquilidad. Dice, por lo demás, hermanos, en esto, pensad. Los cristianos son personas que deben de pensar. Dios nos impulsa a pensar. No somos robots, no actuamos de esa manera. Vayan conmigo a Mateo 6:25. Mateo 6:25. Vamos a leer hasta el 30 de una vez porque ando de buenas. ¿Sí saben dónde está Mateo? En el cielo. Hace muchos años que él fue para allá. Porque todavía escucho las Biblias que están de vuelta. Miren cómo el Señor nos impulsa a pensar. Él quiere que pensemos, que midamos las consecuencias, el impacto de lo que hacemos. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis, no te preocupes en exceso, como lo estudiamos la semana pasada. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Aquí hay una preocupación válida, ¿no creen? La vida, qué como, qué bebo, mi cuerpo, qué visto. Pero ¿qué hace el Señor para ayudar a esa preocupación? Miren lo que dice. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Se fijan lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Les hace una pregunta que se conoce como pregunta retórica. Esa pregunta tiene el propósito de hacerlos pensar. Piensen. Versículo 26. Mira las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros. Míralas, obsérvalas. Ahora les dice que deben de observar para recolectar la información y ponerla en su mente. ¿Para qué? Miren lo que dice el resto del versículo. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, para que busques a Dios en esa situación y para que apliques tu teología a tu diario vivir. Hey, si esa ave, Dios la alimenta, ¿por qué me afano? ¿Por qué vivo tan preocupado? Pues aquí dice que yo valgo más que ellas. Lo que pensamos se refleja en nuestra forma de actuar.
Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Una pregunta más para que piense. Hay cosas fuera de nuestro control, pero no del control de Dios. Yo no puedo hacer crecer un poquito más mi cuerpo, pero Dios sí. Eso no está en mi control, está en control de Dios. Bueno, si me pongo unas botas de esas vaqueras, ¿verdad? Pero eso es cheating. Lo que está diciendo el Señor, mira Juan, hay cosas fuera de tu control, pero no del control de Dios. No te preocupes, piensa. Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Juan, piensa, nadie puede bendecir como Dios. Nadie puede proveer como Dios lo hace. Mira un simple lirio. Nadie va a llegar a ser tan bendecido si está fuera de Dios. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Juan, piensa, si Dios le dedica el tiempo, si Dios bendice este tipo de hierbas que son tan efímeras y pasajeras, con mayor razón se va a preocupar por ti y te va a ayudar. Debemos de pensar y en esta actualidad cada vez pensamos menos. Y no nada más tenemos que pensar cualquier cosa, debemos de pensar bíblicamente. Por lo demás, hermanos, agarra toda la doctrina, toda la Biblia y evalúa la situación usando esa teología. Miren lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Debemos no solo de pensar, pero debemos de pensar bíblicamente. En nuestros días las personas, especialmente los jóvenes, con todos los medios sociales, ya no piensan, simplemente actúan y no miden el impacto de sus acciones. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa? La palabra conformar es básicamente moldear algo como lo hacemos con la plastilina. Ponemos fuerza en esa plastilina y la plastilina va alcanzando una forma. Ahí es lo que Pablo dice, Juan, el mundo está ejerciendo presión sobre ti, Juan. No cedas a esa presión, no tomes la forma del mundo como la toma una plastilina. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo. Quien ha tomado la forma del mundo va a actuar como el mundo y va a actuar como el mundo. ¿Por qué? Porque primero pensó como el mundo. ¿Cómo puedo protegerme en medio de la adversidad y toda esta presión del mundo? Mira el resto del versículo, lo que dice Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si debes de cambiar, claro que debes de cambiar, pero debes de cambiar renovando tu mente, pensando diferente, pensando adecuadamente. ¿Cuál es el resultado de no ser moldeado por el mundo y pensar bíblicamente? Miren lo que dice el resto de Romanos 12:2. Si tú lo haces, Juan, si no te dejas amoldar del mundo y te amoldas a lo que dice la palabra de Dios, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y... Es decir, vas a vivir plenamente. Vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida y eso trae gozo, trae paz, trae satisfacción. Pensar bíblicamente es una lucha, pero ¿sabes qué? Nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede entrar en tu mente y cambiar los cablecitos. Tú lo tienes que hacer. Nosotros estamos capacitados, tenemos la información bíblica, tenemos acceso a la palabra de Dios, pero
no se va a llevar a cabo hasta que tú no disciplines tu mente para pensar de esa manera y que actúes de esa manera. Lo que pensamos nosotros es lo que va a conducir nuestra vida, es lo que nos va a llevar a actuar, es lo que va a dictar cómo enfrentamos las circunstancias en el diario vivir. Una misma situación, como decíamos anteriormente, puede ser vista por dos personas de una manera muy diferente. Todo depende qué piensa cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo 4:10. Estamos viendo en que debemos de pensar. 2 de Timoteo 4:10. Imagínense esta situación. Alguien le está yendo mal, aun cuando busca agradar a Dios, y esta persona termina en la cárcel. Híjole. Muchos, al llegar ese momento, ¿qué es lo que hacen? Reniegan de su fe y toman otra dirección. Aquí hay un ejemplo. Pablo dice, ¿saben? Vengan a ayudarme, tráiganme algo, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Demas se conformó a este mundo, tomó la forma del mundo y él volvió atrás. Pero otros, en esa misma persecución, en ese mismo problema, piensan diferente, dan gloria a Dios y hasta parecen disfrutar esa situación compleja. Vamos de regreso a Filipenses 1, 12 y 14. No sabemos lo que Dios tiene preparados para nosotros este 2024, pero si pensamos correctamente, bíblicamente, seguramente podremos salir adelante. Si las cosas no están yendo como tú esperabas, detente y piensa. Piensa en una manera diferente. No pienses como el mundo. Miren lo que pasa aquí, esta situación. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué está sucediendo? Pablo dice que lo que le ha pasado ha sido de beneficio para el evangelio. Entonces me imagino que a lo mejor Pablo está describiendo una campaña evangelística en París, ¿no crees? Por eso se escucha así contento. Vamos a seguir leyendo el versículo 13. ¿Qué está pasando que le ayuda al evangelio? Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué? ¿Él está en la cárcel y está contento? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Te fijas? Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobra ánimo en el Señor por mis prisiones, mi sufrimiento, mi aislamiento, mi dolor. Eso está ayudando a poner un estándar alto y los demás están animándose a hablar del Señor. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. El dolor de Pablo era un instrumento que estaba activando a los demás hermanos. Y Pablo lo podía percibir. Una misma situación vista de dos maneras. En su dolor, Pablo lo puede apreciar. Hay un propósito divino. Dios no desperdicia ni una gota de sufrimiento para sus propósitos. Y Pablo lo sabe. Está usando el dolor de este siervo fiel para retar a hermanos y animarlos a que prediquen con valor. Recuerda lo que estudiamos la semana pasada. Filipos no era un campo misionero fácil. Estaba lleno de ex soldados romanos. Y a estos soldados romanos se les enseñó que el César era el Señor. Imagínate llegar y decir, no, César no es el Señor. El doulos, el Señor es Cristo Jesús. Entonces por eso algunos vivían con mucho temor, pero era muy peligroso
Pero ahora ellos están cobrando valor y ellos están testificando. ¿Por qué? Porque un hombre tenía en su mente la mente de Cristo y la estaba reflejando en su vida. Pablo veía a Dios en medio del dolor, así como un propósito importante más allá de su sufrimiento. Hermanos, no sabemos lo que nos depara el 2024, pero debemos de detenernos, agarrar todo lo que hemos aprendido y pensar. Tengo algunas preguntas de reflexión para ustedes. Estas preguntas son para que ustedes se las pregunten a sí mismos y al final vayan escribiendo sus comentarios, dudas y todo. Voy muy atrasado. En tu última lucha, ¿qué dominó tu mente? ¿Los sentimientos, el pragmatismo, la tradición o la palabra de Dios? Las preguntas están atrás. ¿Qué fue lo que dominó tu mente? En las luchas, en tus luchas, ¿qué ven las personas a tu alrededor? ¿Una persona moldeada por el mundo o por la palabra de Dios? En la lucha de Pablo veían a alguien moldeado por la palabra de Dios y eso era de bendición para seguir adelante. Para pensar como Cristo Jesús necesitamos su palabra y esta pregunta está facilita. ¿Leíste y estudiaste la Biblia cada día de esta semana? ¿Leíste y estudiaste la Biblia cada día de la semana? Recuerda, tenemos que tener la palabra de Dios aquí. Si no la lees, no esperes una vida de gozo pleno y actuar como Pablo lo dice. Debemos de pensar. Ahora, esa es la orden. Vamos al siguiente punto. ¿Están listos? ¿Ya se me durmieron o todavía no? Pues le voy a echar más ganas para dormirlos y arrullarlos. El modelo. ¿Cuál es el modelo? Ya vimos, piensa. El modelo es la mente de Cristo Jesús. No nada más pensar por pensar. Miren lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Pablo nos dice que debemos educar y enfocar nuestra mente para pensar en lo bíblico. Educa tu mente. ¿Saben cómo es esto? ¿Quién tiene un perro en casa? ¿Quién tiene un perro? ¿Tú tienes un perro? Ok. Les reto esto. Bueno, yo puedo hacer esto, pero me costó mucho trabajo. Yo tengo un perro. Bueno, no, es la mitad de un perro. Bueno, no, la verdad es un tercio de perro. Honestamente no sé si cuenta como perro, es un chihuahua. Pues bueno, tengo un pedacito de perro. ¿Qué pasa cuando ustedes le abren la puerta a su perro para que vaya a la calle? Ahí nos vemos. Y se va y huele todo y se quiere meter donde no debe. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Agarras una cuerda, se la pones en el cuello y con esa cuerda no la hagas muy larga, tiene que ser cortita, tú lo diriges. ¿Sí o no? Esa cuerda es muy importante. Bueno, eso es exactamente lo que tú tienes que hacer con tu mente. Si tú dejas tu mente que se vaya, va a ser como ese perro. No les voy a preguntar, pero ¿cuántos de ustedes han dejado su mente vagar y terminan pensando cosas que ustedes dicen, caray, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Por qué? Porque necesitan esa cuerda. No, ¿tú quieres pensar eso? No, vente para acá. Debes de pensar en todo lo bueno, en todo lo que es de virtud, si hay digno de alabanza en esto. No seas como el perro de mi casa o el perro del vecino. No le llamé mal al perro, sino el perro que tiene el vecino. Entonces debemos nosotros de agarrar nuestra mente y debemos de educarla. No sueltes tu mente, agárrala con la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí, debemos de pensar en todo lo que es verdadero. Comienza hablando de lo
verdadero. No dejes que tu mente almacene cosas que son falsas o cosas de las cuales no estás seguro porque no tienes toda la información. No, pues es que estoy seguro que esto y aquello y seguramente me tiene mala voluntad y qué sé yo. ¿Puedes tú presentar pruebas delante de Dios? Si estuvieras delante de la corte de Dios, pudieras decir, Señor, estas son las pruebas. Quizá no, la mayoría de veces no. Debemos de pensar en lo que es verdadero y eso traerá paz. ¿Qué cosas son verdaderas? Tu palabra, exactamente, Juan 17:17, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad, verdad. El Señor Jesús es un ejemplo de vida. Él es verdad también. Él dijo, yo soy el camino, exactamente la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imita al Señor Jesucristo. También Pablo dice, piensa en lo que es verdad, piensa en lo honesto. Piénsalo, si hay un pensamiento y no es honesto, es decir, no es decente, no es decoroso, si hay en tu mente un pensamiento, debe de ser algo que no te avergüence delante de Dios. A eso significa honesto. Viene un pensamiento que te avergüenza delante de Dios, sácalo, agarra la cuerda y acuérdate lo que dice aquí, piensa en todo lo honesto. ¿Te quieres ir a lo deshonesto? No. Tú vas a pensar lo que agrada a Dios. Aquí yo soy el que mando. Yo tengo el control. Y es lo que nos dice Pablo. Estas cosas son puras, limpias, sin mancha. También dice que pienses en lo justo. Piensa de tal forma que no cometas una injusticia. Debes de tener todas las pruebas para poder ejercer un juicio. No cometas injusticias, no corras el riesgo ante Dios de cometer una injusticia. También dice que pensemos en todo lo puro, que tu mente almacene cosas santas, sagradas delante de Dios. No metas mugrero en tu mente, prohíbele la entrada de todo aquello que daña tu reputación y tu relación con Dios. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Corazón es mente, porque de él mana la vida. Todo lo amable, que tu mente planee tratar bien a los demás, aunque tengan la sangre pesada como el hermano Juan. No hablé de mí, hay como 15 Juanes aquí. ¿Se han fijado que hay más Juanes que niños felices en el mundo? Híjole. Piensa, planea tu mente y dile, no, yo voy a pensar y planear cómo hacerle bien a los demás. Todo lo que es de buen nombre, educa tu mente para que traiga una buena reputación, no solo a tu persona, sino al Señor Jesucristo. Quiere hacer algo que te va a traer mala reputación, jala tu mente, no dejes que se vaya. Que la cuerda de la palabra de Dios la mantenga alineada. Versículo 8 dice, resumiendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, Juanito, en eso pensar. Piensa en eso. Eso te va a traer bendición, te va a dar 2024 un gozo pleno, te va a traer la paz que ya estudiamos antes, no vas a vivir afanado. Tienes tú que pensar. Pensar. Ese es el resumen que Pablo nos está dando. Si vale la pena, entonces piensa en eso. Tengo algunas preguntas de aplicación para ustedes. ¿Están listos? Por cierto, cuando dicen esto, pensar es una orden. Y si es una orden, quiere decir que lo podemos hacer. Al pensar en algo que te hizo alguien, algo que dolió, ¿estás completamente seguro que es la verdad o solo es una suposición? Recuerda, debemos de pensar lo que es verdad, debemos de hacer justicia. Al pensar en algo que te hizo alguien y te hirió, ¿tu conducta ante esa persona es la correcta sin que te avergüence ante Dios? ¿O te estás desquitando?
Recuerda lo que nos dicen, qué debemos de pensar, qué estás almacenando en tu mente. ¿Buscas tratar con amabilidad a los demás para tener una buena reputación y traigas buena reputación al nombre del Señor? ¿Planeas tratar bien a los demás, aunque hay personas que son difíciles de tratar? Y déjame decirte que tú no eres una perita en dulce, ¿eh? Todos tenemos lo nuestro, todos tenemos lo nuestro. Debemos de pensar, hermanos, debemos de agarrar toda esta doctrina y pensar. Y el modelo es Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Lo vamos a ver. ¿Cuál es el resultado? Una buena conducta. ¿Es cierto? Miren lo que dice aquí. Después de enfocar nuestra mente, hay que disciplinar nuestra conducta. Dice Pablo, versículo número 9, lo que aprendisteis. Y esa palabra es interesante porque no habla un aprendizaje como lo estamos haciendo ahorita en un salón de clase. Es un aprendizaje más cercano. Da la idea de un discipulado. Lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Regocijarnos en el Señor siempre. Que no nos afanemos y confiemos en el Señor. Que enfoquemos nuestra mente en el Señor Jesucristo. Lo hemos aprendido. Y luego Pablo dice, y lo que recibisteis. Y aquí da la idea de que estamos de acuerdo con la información. Lo hemos aceptado, lo hemos recibido, estamos de acuerdo con los principios. Y luego dice, y oísteis. Pablo también les recuerda que le han estado enseñando, ellos han estado escuchando como si fuera un salón de clase, tipo sermón. Versículo 9, y visteis en mí. Pablo también les enseñó por medio de su testimonio. Es decir, estos hermanos no eran ignorantes, tenían toda la información. Pablo les recuerda que han aprendido, han escuchado, han visto. Y ahora, ¿qué van a hacer con toda esa información? ¿Ya te fijaste lo que dice? Esto. Hacer. ¿Por qué Pablo dice que lo hagan? Porque no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Hay que tomar toda esa información, salir de nuestra zona de comodidad y ponerla a la práctica. Aquí es donde muchos y la gran mayoría de nosotros fallamos. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Existen muchas iglesias llenas de personas que tienen el conocimiento bíblico, pero ¿saben? No lo practican. No sirve de nada. En lugar de que ellos se esforzaran para dar un buen ejemplo del Señor Jesucristo y hacer algo por la causa de Cristo, usan una gran cantidad de excusas. ¿Sabes? Pues es que Dios sabe que estoy bien ocupado. Bueno, pues es que estoy bien cansado. Dios sabe. No, ¿sabes qué? Es que yo no estoy calificado. Es bien difícil eso. O ¿sabes? Es que no están mis prioridades ahorita. Bueno, es que quiero tener las ganas para hacerlo realmente. No sé por qué no puedo hacerlo. Quizás sea otro de los peores ejemplos. No sé por qué no lo hago. Bueno, estas personas no podrán vivir con un gozo pleno, como hemos visto en esta carta. Por el contrario, van a vivir frustrados y fracasando una y otra vez. En diversas ocasiones el mensaje nos trae convicción y ahí nos damos cuenta lo que tenemos que hacer, los cambios que debemos de hacer. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. No lo hacemos. Y muchas personas incluso se atreven a decir que la palabra de Dios no es suficiente, no funciona y por eso buscan otros métodos. Pero estamos viendo el testimonio de Pablo,
de Juan, de los héroes de la fe allá en Hebreos y sobre todo del Señor Jesucristo. Y creo que alrededor de nosotros, de muchos, y vemos que la palabra de Dios sí funciona, es verdadera, pero tenemos que llevarla a la práctica. Todas estas personas que les mencioné usaron los principios bíblicos y los aplicaron. Las personas que viven gozosas es porque están aplicando la palabra de Dios y la aplican porque la tienen en la mente. Están haciendo un impacto grande por el Señor Jesucristo a pesar de las circunstancias, como Pablo lo está haciendo en esta carta. Son aquellas personas que llevan constantemente la palabra de Dios a sus vidas y a la práctica. Son el tipo de personas disciplinadas, que no son como aquel perrito que se escapa y anda por donde quiera. No, disciplinan su mente, buscan pensar en lo que es adecuado, buscan tener una relación estrecha con Dios, una devoción. Y estas personas tienen como meta no negociar su devoción y su servicio al Señor por nada, por nada. No comprometen eso. ¿Qué dice Pablo? Esto, haced. Esto implica varias cosas. Implica poner un esfuerzo. No es fácil. Esto no se da naturalmente, como hemos visto. Tienes que educar a tu cuerpo y a tu mente. Implica que debes de hacer tiempo para un estudio serio de la Biblia, porque es lo que debes de poner en tu mente. ¿O prefieres vivir sin gozo, afanado y preocupado? Bueno, implica que debes de ejercitar tu fe y creerle a Dios, en lugar de creerle a tus sentimientos, como lo vimos, porque los sentimientos frecuentemente se equivocan. Implica que lo tienes que llevar a la práctica cuando las situaciones aún son adversas, creerle a Dios. ¿O prefieres vivir sin gozo, sin paz, afanado? Si tú educas tu mente y te disciplinas para la acción, mira la promesa que está ahí. Es enorme, es grande, es maravillosa. Y el Dios de paz estará con vosotros. No importa las dificultades. A veces, cuando mis hijos estaban chiquitos, teníamos que pasar por callejones así medio sketchy, oscuros. Lo único que tenía que hacer yo es agarrarlos de la mano y caminar con ellos, o cargarlos y caminar con ellos ese callejón oscuro. No sabemos lo que nos espera en el 2024, pero si aplicamos estos principios bíblicos, esta es la promesa, y el Dios de paz estará con vosotros. Él tomará nuestra mano, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tengo algunas preguntas de reflexión para ustedes. ¿Están listos? ¿Están todavía aquí? Sí. ¿Todavía no se duermen? No. Ahorita voy a seguir intentando dormirlos. ¿En qué áreas de tu vida espiritual has sido negligente porque sabes lo que tienes que hacer y no lo haces? Muy seguramente el Señor rápido te dijo: Juanito, no te hagas, tienes que hacer esto y no lo estás haciendo. Tienes que hacer este cambio y no lo estás haciendo. Siguiente pregunta, ¿están listos o ya aquí le dejamos? Ay, dos valientes, gloria a Dios por esos valientes que dicen, échale. ¿Qué es lo que te impide que te pongas en acción por la causa de Cristo? ¿Qué es lo que te impide? Realmente sé honesto contigo mismo. A nosotros nos puedes engañar, pero al Señor no. ¿Qué es lo que te impide? Siguiente pregunta. ¿Qué excusa le das a Dios por tu falta de compromiso con Él? ¿Qué le dices al Señor cuando oras? ¿O con qué cara vas a orar? ¿Sabe qué, Señor? Pues estoy ocupado, es su culpa. Usted me manda. ¿Sabe qué? Estoy bien cansado, Señor. Usted sabe. Hey, venir a mí todos los trabajados y cargados, va a decir el Señor. ¿Sabe qué, Señor? No estoy calificado.
no estoy calificado. Solo ve y cuenta las cosas grandes y maravillosas que Cristo ha hecho en tu vida, dijo el Señor, ¿verdad? No, Señor, pues es que no está en mis prioridades. Bueno, pues al día de mañana que necesites, ahí me buscas. Va a decir el Señor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Uh-huh. Es que no tengo ganas, Señor. Bueno, pues ahí quédate, a ver cuándo te dan ganas. No tenemos excusa delante de Dios. Siguiente pregunta y última. Cuando oras a Dios, ¿no te sientes mal de que no estás haciendo lo que tú sabes que deberías de hacer? ¿No te viene a la mente, oras al Señor y yo sé que necesito hacer esto y no lo estoy haciendo y le cambio la conversación al Señor, ¿verdad? No, Señor, mira qué bonito día hiciste hoy. Me alegraré y me regocijaré en Él. No, realmente queremos que este 2024 nos mantengamos firmes por el Señor. No sabemos lo que nos depara. Siempre me ha gustado que antes del año nuevo nos preparemos de alguna manera y pienso que hasta ahorita hemos dado pasos muy importantes para prepararnos desde ahorita. Resolución número 3. Con la ayuda de Dios resuelvo este próximo año pensar correctamente. Resuelvo, voy a hacer lo posible. No voy a dejar ir a mi mente como mi perrito, no. Yo voy a agarrar mi mente y le voy a ayudar a pensar. Bueno, pues 5, 4, 3, 2, 1. ¿Están listos? Preguntas y comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿Nadie? No, hombre, soy re bueno enseñando, no hay preguntas, qué bárbaro. Hermana Graciela, puede ayudar. Bueno, pues espero que hayan sido animados y retados y recuerden, hay que educar nuestra mente en este próximo año. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por lo hermoso de su palabra. Nos anima, nos reta, Señor, y nos compromete con usted. Ayude a mis hermanos, Padre, a llevarla a la práctica, a mí mismo, Señor, para que podamos seguir caminando juntos, hombro a hombro por el bien del Evangelio. Amado Dios, pedimos por esta tarde para que usted nos traiga de nueva cuenta ante su presencia para exaltar el nombre precioso de Cristo Jesús y recordar lo que realmente es la Navidad. Se lo pedimos, amado Dios, suplicando por aquellos hermanos que no pudieron estar en medio de nosotros. Algunos se encuentran delicados de salud. Por favor, ayúdeles, Padre Celestial. Todo esto se lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Si tiene alguna pregunta, duda, comentario, estoy aquí al frente. Si tiene usted alguna queja, allá el hermano Víctor está atrás para atenderlos. ¿Sí, verdad? Gracias a los que nos acompañaron por el teléfono. Que el Señor les bendiga.